Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Cristal. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ofelia. Buenas tardes, Elizabeth. Betsabe Anay. Aura Marina, Yarlet. Bueno, jóvenes, nos quedamos con el último punto, que era el punto número 11, que era el procedimiento para obtener la declaratoria de huelga legal para los trabajadores del Estado. Y para eso, pues, nos tenemos que ir necesariamente al decreto 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. En este artículo, pues, se establece el procedimiento. Se dan cuenta que tiene algunas variantes en cuanto a los trabajadores en general. Sin embargo, también esta ley es muy respetuosa y, por ejemplo, en todo lo que fuera aplicable vamos a utilizar el Código de Trabajo. Por ejemplo, no tenemos nosotros realmente en cuanto al Estado una ley que nos indique un procedimiento. Tenemos que acudir al planteamiento de un conflicto de lo que hemos visto en el artículo 377, donde trabajadores coaligados, sindicato de trabajadores, pueden plantear un conflicto colectivo, pueden plantear un pliego de peticiones para iniciar un conflicto colectivo ante un juez de trabajo, todo lo que hemos hablado. Este juez de trabajo pues tiene la obligación de recibir ese pliego de peticiones y a partir de ahí se entiende por planteado el conflicto. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas palabras que ustedes van a ver en las propias sentencias de todos los órganos jurisdiccionales, la palabra del comité ad hoc. Si ustedes se recuerdan, en el artículo 374 del Código de Trabajo, nosotros hablamos del arreglo directo. Esta ley trata de confundir lo que es el arreglo directo con lo que es la vía directa. Entonces, eso también lo vamos a ver para que nosotros lo tengamos bien clarito. Aunque la ley lo confunda, nosotros lo tenemos que bien claro. Hemos hablado con ustedes que en el artículo 374 habla del arreglo directo. Cuando existe controversias, cuando hay necesidad de acudir precisamente a defender los derechos de la clase trabajadora, nos ubicamos las situaciones cotidianas en el trabajo, se van a resolver a través de comités ad hoc o comités permanentes, como lo establece el artículo 374. Pero que no se les olvide que hay un planteamiento de conflictos. Ahí dicen que los representantes de los trabajadores van a hacer la solicitud en forma atenta, ya sea verbal o por escrito, al patrón o al representante de este, y se van a poner de acuerdo para solucionar el planteamiento o las peticiones solicitadas. Claro, no son peticiones susceptibles de provocar una huelga. Entonces dice de que si no se ponen de acuerdo van a buscar amigables componedores.
Les hago esta referencia porque cuando veamos esta ley se van a dar cuenta que tiene algunas situaciones que las confunde entre lo que es un arreglo directo y lo que es un planteamiento de un conflicto contenido en el artículo 377 del Código de Trabajo. Entonces dicen, para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado, de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley, o sea, en el decreto 71-86, y supletoriamente lo que prescribe lo que establece el Código de Trabajo en lo que fuere aplicable, y no contravengan las disposiciones siguientes. ¿Sí? Vean lo que está indicando, que el Código de Trabajo no contravenga las disposiciones siguientes. Y ya tenemos el primer problema en el inciso A. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios de condiciones de trabajo. Vean, la vía directa tendrá carácter obligatorio. Claro, con los pactos colectivos de condiciones de trabajo, también es claro el Código de Trabajo que establece que hay que agotar la vía directa, aquí los famosos 30 días. Sin embargo, acá dice ellos de que también para los convenios colectivos, no, para los convenios colectivos, por ejemplo, en el derecho de la iniciativa privada, acuérdense que esos convenios colectivos nosotros los encontramos contenidos en el artículo 386, ya cuando se plantea un conflicto colectivo y las partes llegan a un arreglo. Entonces ahí se da precisamente el convenio colectivo. Lo que hemos nosotros observado en la práctica es que muchas veces está el pacto colectivo de condiciones de trabajo y muchas veces en algunas circunstancias en el trabajo que requieren un convenio colectivo. Pero muchas veces como está en vigencia el pacto y ellos mientras discuten el nuevo pacto, en ese transcurso patrón y trabajador se ponen de acuerdo y firman precisamente convenios colectivos. Pero acá ya comenzamos a cumplir la parte de los convenios colectivos con los pactos colectivos, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Por supuesto, esto lo dice la ley y debería ser requisito toda la vida. Esta es una ley del 86. Sin embargo, pues actualmente, de una u otra manera, con las dificultades que se dieron con los pactos colectivos de condiciones de trabajo, ahora, por supuesto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para homologar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, va a requerir o va a exigir que tanto patronos como trabajadores, en caso de los trabajadores del Estado, tienen que ver las posibilidades en la parte de la petición económica, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. O en su caso, de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trata. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentar la solicitud por la parte interesada no se hubiera llegado a ningún acuerdo. Vean, si en esos 30 días de agotada no se da ningún acuerdo, entonces ya pueden plantear el conflicto colectivo. Pero vean lo extraordinario que dice en este inciso. A menos que las partes dispusieren ampliar el plazo indicado. Nuestro código en la iniciativa privada, en el sector privado, habla de 30 días. Acá dice que si las partes se ponen de acuerdo, pueden ampliar esos 30 días. El requisito, como también lo va a hacer en el derecho del sector privado, en cuanto a esta circunstancia. B. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se hará trámite al conflicto, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. Vean, en este caso de conflictos de trabajadores del Estado y el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, es requisito
presentar el comprobante de haber agotado la vía directa. Y si no, pues el juez de oficio tendrá que verificarlo. Todo lo contrario, por ejemplo, que se diera en la iniciativa privada. Dice, acreditando el cumplimiento del requisito anterior. Vea lo que dice, acreditado el cumplimiento del requisito anterior, ya sea por una de las partes o ya porque el juez tuvo que verificarlo, inmediatamente el juez resolverá dándole trámite a la solicitud y apruebo peticiones respectivas. El licenciado les explicaba, yo creo que con buen criterio, que no se olvide que cuando es un pacto colectivo de condiciones de trabajo, son artículos. En el otro caso, pues son peticiones, ¿verdad? Pero cuando es un pacto, sí es un artículo. Y dice, y se entenderá planteado el conflicto, para el solo efecto que ninguna de las partes tome represalias en contra de la otra, ni le impide el ejercicio de sus derechos. Pero vea lo que dice aquí, ¿qué no constituye un acto de represalia? Los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de los derechos contenidos en la ley. Esos no son actos de represalia. En consecuencia, los trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial, cuando exista causal de despido indirecto, imputable al Estado o en su caso de renuncia, conservando el derecho del pago del reclamo de prestaciones que la ley indica que pudiera corresponderles, aduciendo los procedimientos legales que desean aplicar. Entonces, si analizamos este párrafo, dice de que nosotros los trabajadores en el planteamiento de un conflicto colectivo, ya sea por la discusión de un pliego de peticiones o bien por un pacto colectivo de condiciones de trabajo, si el patrono infringe una norma, nosotros nos podemos dar por despedido en forma indirecta o bien nosotros podemos renunciar y conservamos, no perdemos el derecho de reclamar nuestras prestaciones legales. Dice, tampoco constituyen actos de, eso es en parte del trabajador, pero tampoco dice constituyen actos de represalia por parte del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas, la cancelación de nombramientos o contratos de trabajo en los casos siguientes. Y vea qué interesante, por lo que dice acá. Vean, nos pueden despedir la cancelación de nombramientos o contratos en los casos siguientes. No en cualquier caso, en los casos siguientes. Dice, 2. Primero, pues, fue declarado inconstitucional. Segundo, numeral 2. En los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, sea cual fuere su denominación, siempre que implique el abandono o suspensión de labores en forma colectiva o afecte servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. O sea, en esos casos nos pueden despedir sin necesidad de autorización judicial, huelga de hecho o bien cuando abandonemos nuestro trabajo en forma colectiva y especialmente que afectemos servicios públicos esenciales. En estos casos, la entidad nominadora y sus entidades descentralizadas y autónomas quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. Estamos hablando cuando nosotros los trabajadores hacemos una huelga de hecho, no cumplimos con los requisitos que establece la ley. La entidad nominadora, el Estado, puede precisamente cancelar nuestros nombramientos sin responsabilidad de su parte y no necesita autorización judicial previa. D. Para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se declaran servicios públicos esenciales los siguientes. Los trabajadores o los trabajos que se ejecuten en hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo público. Servicio telefónico, de aeronavegación, telegráfico y de correo. Administración de justicia y sus instituciones auxiliares. Transporte público, urbano y extraurbano, estatal o municipal de todo tipo.
Le voy a hacer una pregunta. ¿La defensa pública estará incluida entre las instituciones auxiliares de la administración de la justicia? Me la escribe ahí lo que piense. Bueno. Servicio de suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación, distribución de energía eléctrica y combustibles en general. Y servicios de seguridad pública. Aquí no se va. Aquí acuérdense que en este caso dice, en estos casos la autoridad nominadora quedan facultados a cancelar nombramientos. Pero, y para los fines de que qué son servicios esenciales, aquí están definidos, ¿sí? Incluyendo los de seguridad pública. El inciso E. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, entonces sí, vamos a plantear esto ante un tribunal de conciliación integrado por un representante de los trabajadores, un representante de los patronos y un juez que va a ser el titular. Se integra también aquí un tribunal de conciliación y puede integrarse también un tribunal de arbitraje. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin llegar a un arreglo o convenio, la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social en los que participen como parte de trabajadores que presten servicios públicos esenciales debe someterse al arbitraje obligatorio, previsto en el capítulo 3, título 12 del Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. Claro, cuando son servicios esenciales, no se va a permitir de ninguna manera la huelga, sino que obliga a las partes a irse al arbitraje obligatorio, a buscar una sentencia colectiva. ¿Por qué? Porque no se pueden suspender los servicios públicos esenciales. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas queda sujeto a lo establecido en esta ley, en el 71-86. Y en el Código de Trabajo, a excepción de los servicios públicos esenciales indicados en el presente artículo, los que en ningún caso deberán ser afectados. Además de las sanciones laborales que proceda a imponer, hay quien participe en casos de huelga enumerados en inciso C, o sea, la de hecho de este artículo, quedará sujeto a las responsabilidades penales y civiles que hubiera incurrido. El inciso G. Queda terminantemente prohibido las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones de carácter económico-social. No está permitida la huelga solidaria en los trabajadores del Estado, ni tampoco en los trabajadores de la iniciativa privada. Actividades laborales donde se encuentra limitado parcialmente el ejercicio del derecho de huelga, ¿sí? Para esto, pues ya le dimos anteriormente lectura al artículo 243, pero para que nos quede grabados, ¿quién nos pudiera ayudar ahí? O le pedimos aquí a quién. ¿Quién nos pudiera apoyar ahorita? Buenas tardes, licenciado. ¿Quiere que lo lea ahí? Bueno, pues ahorita hay más. Lo que estén, permitime. Porque no sé bueno para eso. El artículo 243. Casos en que no procede huelga. Artículo 243, Código de Trabajo, reformado por el artículo 13 del Decreto 18/2001 del Congreso de la República. No podrá llegarse a la realización de una huelga por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado por los trabajadores de las empresas de transporte. Perdí el documento de mi licencia.
clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos, y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas, y C, fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se hará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que se establezca un servicio mínimo entre turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de emergencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad del no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate. Por los casos de huelga gremial, los trabajadores de la profesión u oficio dentro de la empresa, establecimiento o negocio. Bueno, sí. El tribunal se da de la misma forma aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial. Según la definición precedente, cuando la misma por su duración o repercusiones a tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Bueno, si se dan cuenta, pues este es el procedimiento que los servicios esenciales no se podían suspender. Sin embargo, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes, por ejemplo, los trabajadores del hospital, los del San Juan de Dios? Yo siempre les he mencionado a ustedes que uno de los últimos momentos que tuvo, especialmente los médicos que no plantearon un conflicto, no fueron directamente a través de un sindicato, lo hicieron a través de trabajadores coaligados. Vean, era un servicio público esencial, que es un hospital, pero estos servicios públicos, por estos médicos, tuvieron que cumplir con todos estos requisitos. Pero como norma general no se debería permitir una huelga en estos centros. Claro, ellos combinados con medidas de hecho, le hicieron el planteamiento del conflicto, no se fueron a la huelga, sino que a pesar de que estaban suspendiendo ellos labores, les exigieron cumplir precisamente con todo lo que indica este párrafo en cuanto a la prestación de servicios esenciales. Este artículo pues ya le habíamos dado lectura, me interesaba que quedara grabado. El artículo número 1 del decreto 71-86 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado dice: los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Está indicando que no pueden las Fuerzas Armadas ni la Policía sindicalizarse, formar sindicatos, ni tampoco tienen derecho a la huelga. ¿Por qué puede terminar una huelga? Bueno, puede terminar una huelga por acuerdo entre las partes, ¿sí? Acuérdense que la huelga es una institución, un medio de presión que tiene la clase trabajadora para hacer valer cuando plantea un conflicto. Cuando plantea un pliego de peticiones o bien plantea el pacto colectivo de condiciones de trabajo. La clase trabajadora le está indicando al patrono que necesita que se mejoren estas y estas condiciones dentro de la empresa y que también necesita un incremento salarial, primero porque la canasta básica o los problemas económicos en el país son de esta naturaleza, por lo tanto necesitan ese ajuste salarial. Y se dan cuenta que la empresa tiene las posibilidades para poderlo hacer.
Pero si se ponen de acuerdo, por supuesto, termina y terminaríamos cuando ya planteamos el conflicto y nos vamos al Tribunal de Conciliación y al tribunal formado por los dos vocales y el presidente, nos dan fórmulas ecuánimas, podemos buscar una solución y firmamos un convenio. Ahí terminamos una huelga porque ni siquiera llegó la huelga, sino que nos quedamos en el conflicto. Pero la huelga, por ejemplo, en el 397, cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a la huelga o al paro, calificados de legales. Vean, ya estamos nosotros posiblemente con el derecho de no estar a la huelga, pero decimos, señores, vamos a optar, nos ponemos de acuerdo, patrón y trabajador, y vamos por el arbitraje potestativo. ¿Qué es lo que vamos a buscar con el arbitraje potestativo? Una sentencia colectiva, un laudo arbitral. Y también en el arbitraje obligatorio. Acuérdense que aquí nosotros tenemos 20 días para estar en huelga después que la huelga ha sido declarada legal. Si no lo hacemos, no estaremos en huelga. No tenemos el apoyo de la mitad más uno del total de trabajadores. Entonces lo que procede es que la ley nos obliga a ir precisamente al arbitraje obligatorio. Pero eso también le pondría fin a una huelga. Dice, en los casos del inciso B, el arbitraje potestativo, las partes al acordarlo deben regresar a los trabajos que hubieran suspendido y someter a la consideración del Tribunal de Arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores será en las mismas o mejores condiciones vigentes al momento en que ocurrió la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante declaración suscrita por las partes, pidiendo al juez si lo considera conveniente ordenar los medios pertinentes de su comprobación. Y por supuesto, lo que yo les estaba indicando, si no hubiera arreglo o no hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan, después de que el juez declaró legal la huelga, de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contado a partir del momento que se le notifique la resolución de la sala confirmando. Acuérdense que el tribunal emite la resolución, pero bajo reserva, porque es la sala quien resuelve en definitiva. Pasado este término sin haberlo declarado, debe acudir al arbitraje obligatorio. Y en el caso de los patronos, ustedes saben que es únicamente de 3 días. Ahora vamos a ver lo que es el paro. Quedamos bien definidos que el paro únicamente lo pueden llevar a cabo los patronos, no los trabajadores. Así de que a partir de este momento, nunca más vamos a poder decir los trabajadores del Ministerio de Salud hicieron un paro de labores. Eso no existe. Son medidas de hecho. El paro en materia laboral es una institución que le corresponde única y exclusivamente al patrón. Para eso entonces vamos a ver la denominación, su naturaleza jurídica, que es bien complejo buscar la naturaleza, buscar la esencia de lo que es un paro es complejo, porque el paro es un derecho positivo vigente en Guatemala, pero que no es aplicable. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, pues lo que provoca un paro es el cierre del centro de producción, el cierre de la empresa, el cierre del establecimiento, el cierre del negocio. Y pues nadie va a abrir un negocio precisamente con fines de lucro y lo va a cerrar por disposición legal porque él planteó un paro. Eso pues no tiene ni siquiera lógica. Por lo tanto, ustedes saben que no es aplicable porque el sector empresarial en Guatemala no está formado por sindicatos, sino por cámaras y una coordinadora general que precisamente tiene. Pues vamos a comenzar con la definición, por favor. ¿Quién nos hace el favor de leerla? Por favor. Denominación. El vocablo lock-out es de origen inglés y se compone de lock, que significa cerradura, y out, fuera, es decir, que significa cerrado por fuera o cerrar la puerta. La expresión resulta bastante gráfica
pues en efecto el lockout o paro patronal equivale a cerrar la puerta de la industria, empresa o local donde se realizan las labores para impedirles la entrada a los trabajadores. Imagínate la denominación. Equivale a cerrar la puerta a la industria, empresa local donde se realizan las labores para impedirle la entrada a los trabajadores. Veamos qué es el artículo 245, que es una definición. Artículo 245, Código de Trabajo. Paro legal es una suspensión y abandono temporal de trabajo ordenado y mantenido por uno o más patronos, de forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de una o de las empresas en que se declare. Bueno, espérate, vean qué interesante. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado y mantenido por uno o más trabajadores. Sería temporal fíjense que la definición como que pareciera que fuera una huelga a ustedes. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo, pero el patrón no lo trabaja, pues. Ordenado y mantenido por uno o más patronos. Vean lo que dice, por uno o más patronos. De forma pacífica, con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores sus intereses económicos, que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Vea lo que dice, el cierre total de la empresa. Prácticamente no es que sea un abandono de trabajo, usted es una suspensión del trabajo. No, es el cierre de la empresa. Y ya con eso, pues definitivamente los trabajadores no van a tener derecho. Ese es el legal, el declarado por un juez. Ya acudimos nosotros precisamente a un tribunal de conciliación y ya el juez va a tomar la decisión, señores, de decir que el paro allá en el 390 y qué, 94, 95, donde está hablando de que después de terminar el trámite de conciliación, estamos hablando del paro, no de la huelga, dice que patronos o trabajadores pueden pedirle al juez la legalidad o ilegalidad del paro. Porque hay paro legal y hay paro ilegal. Entonces, en este caso estamos hablando de legal. Ya hay precisamente un juez quien dictaminó que el paro es legal, que el patrono tiene razón y que por lo tanto tiene la facultad de cerrar totalmente la empresa. Pero lo que yo le digo, encontrarle la naturaleza al paro es sumamente complicado, porque usted como empresario, ¿qué sentido tiene que cierre su empresa? Claro, la naturaleza jurídica dice, bueno, señores, puede ser como un acto en contra de una huelga declarada legal, pero eso está complicado, pues porque no es una competencia de la huelga y el paro, no es quien llega primero quien tiene mayores beneficios, no, porque aún en la huelga, si el juez considera que, o en el paro, si el juez considera que se van a ver afectados personas o bien establecimientos, puede ordenar el cierre de la empresa, no solo el patrón, sino el juez puede ordenar con medida precautoria el cierre de la empresa. Pero vean lo que dice la legislación de Honduras y de Nicaragua. La hondureña dice que el paro es la suspensión temporal, parcial o total del trabajo ordenada por uno o más patronos en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus intereses económicos y sociales. Serían económicos y sociales, pues está un poco más de trabajador que de un patrón, ¿no? Ustedes. Y de Nicaragua, paro es la suspensión temporal acordada por el empresario de las actividades normales de la empresa o establecimiento ejecutado y mantenido pacíficamente con el propósito económico y propósitos sociales. La naturaleza jurídica es lo que yo le decía, lo complicado de buscarle el origen, la esencia. ¿Cuál es la esencia del paro? Por ejemplo,
Raúl Antonio Chicas, que fue un profesor de nuestra casa de estudios y que tiene un libro que se denomina Derecho Colectivo del Trabajo, indica lo siguiente. Es el derecho del empleador, que puede originarse generalmente en la voluntad de una persona, porque la definición dice que puede ser uno o más, patrón o más, por lo que no puede deducirse que se trata de un derecho colectivo o social. Es lo que les indicaba, lo contradictorio que vamos a encontrar inclusive con muchas palabras. Entonces no sería un derecho colectivo o social porque lo puede ejecutar una persona. La huelga únicamente la pueden ejecutar de 3 o más trabajadores y debe apoyarla la mitad más uno del total de laborantes en una empresa. Entonces dice, algunas veces se le señala al paro patronal como un medio de defensa contra la huelga declarada previamente o como un medio ofensivo cuando opera a iniciativa del empleador. Pero yo les decía, no es competencia, pues, porque es que es complicadísimo la naturaleza jurídica. Pero bueno, es una hipótesis que dice, señores, el paro puede darse como una defensa de la clase empleadora en contra de la clase trabajadora. Y también puede ser en contra de un tercero, que sería el Estado. Esto con fines políticos o bien puede ser motivo de solidaridad al apoyar a otros empleadores. Pero está complicadísimo el paro, porque imagínense el paro de los trabajadores en contra del Estado y si es para fines políticos, no tiene la naturaleza laboral. O sea, puede cerrar la empresa, pero no estamos hablando del derecho laboral. Estamos hablando más que una medida de presión en contra posiblemente de políticas de Estado. Ahora, ¿qué finalidad se tiene? ¿Cuál es la finalidad que tiene precisamente el paro? Siendo el paro un mecanismo de defensa del empleador para enfrentar las reivindicaciones económicas pretendidas por sus trabajadores, se puede advertir su finalidad radica en utilizar la paralización de la producción para defender sus intereses económicos frente a los trabajadores, buscando con ello desequilibrar la posición de estos últimos. Como indicaba en la naturaleza jurídica, licenciado Chicas, puede ser para contrarrestar un movimiento de la clase trabajadora. Va a buscar el paro con el fin de cerrar totalmente la empresa y no permitir el ingreso de sus trabajadores. Veamos qué dice entonces el 245, donde ya tenemos una definición, una finalidad que dice que es defender frente a los trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos y en ese caso comunes a los mismos. Guatemala únicamente habla de intereses económicos de parte del patrón, no hay carácter social porque no los tiene, solo tiene la clase trabajadora. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declara. Entonces, tenemos un paro legal, tenemos un ilegal, también tenemos paro de hecho, tenemos un paro justo y un paro injusto. El paro legal, entonces, 245, que ya le dimos lectura. El ilegal, el paro que no llena, por supuesto, los requisitos del 245, pero también así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Eso se considera un paro ilegal, que por supuesto va a tener sus consecuencias en contra del patrono. El paro de hecho. El paro de hecho, el que implique la suspensión y abandono temporal del trabajo por parte de uno o más patronos sin haber instado la acción de la justicia ordinaria, para buscar el pronunciamiento sobre la legalidad del mismo. Las consecuencias del paro ilegal son las mismas para el paro de hecho. O sea, todo lo que hemos hablado, lo que tiene que pagar, si es declarado ilegal. Pero veamos que es un paro justo y de una vez que es un paro injusto. Para eso leamos el artículo 252. Por favor, ¿quién nos apoya ahí? Si quiere lo leo yo mismo. Artículo
Artículo 250. Señor licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Artículo 252. El paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a los que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad del patrón. ¿Sigo? Bueno, espérate. De una vez ahí está clarito lo que es un paro justo y lo que es un paro injusto. Y cuáles van a ser las consecuencias. De una vez tenemos las dos definiciones de paro justo y paro injusto. Ahora, procedimientos para obtener la declaratoria de un paro legal. Veamos qué dice el artículo 246. Artículo 246. El paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Bueno, primero pues está la definición del 245. El 241, inciso B, es agotar la vía de conciliación, ¿sí? Entonces, si se va a dar el paro legal, el efecto, el requisito, el efecto que va a producir es, le va a tener que dar aviso a los trabajadores que el paro fue declarado legal. Por lo tanto, van a cerrar la empresa. Entonces, tiene que dar ese aviso con un mes de anticipación. Este es un requisito que establece precisamente nuestro código. Dice, un aviso de anticipación para los efectos de que estos pueden dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes durante este periodo. También el trabajador puede darse por despedido. Este aviso debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Acuérdense que se está declarando legal el paro. O sea, el patrón no tenía razón. Las circunstancias por las que hizo la petición de que se declarara el paro legal fueron admitidas y al final pues le dieron la razón, y la consecuencia del paro legal es que tiene derecho a dar por terminados los contratos de trabajo o bien que los trabajadores se den por despedidos, pero eso tiene que hacerlo con un mes de anticipación. El 245 y el 241, inciso B, yo se los dejé ahí para que, como el artículo menciona, pues para que nos quedaran bien claros. Procedimiento para obtener la declaratoria de un paro ilegítimo. Artículo 394. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitará en forma de incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan serán forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate. Vean qué interesante. Porque también, si nosotros queremos que se declare ilegal un paro, o bien se declare también que se pronuncie un juez sobre un paro de hecho, tenemos que hacerlo con una petición a un juez. Y este juez lo va a tramitar en forma de incidente y el periodo de prueba va a ser únicamente de 5 días y el lugar para recibir notificaciones tanto de los representantes de los trabajadores, que podría ser un sindicato, trabajadores coaligados, o bien podría ser también la empresa, la sede. No tiene usted que estar buscando dónde le notifica el patrono, sino que le van a notificar en la sede de trabajo, a ambas partes en ese lugar. Consecuencias de la legalidad o ilegitimidad de un paro del paro. Vamos que dice el artículo 247. Por favor, compañero. Artículo 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal,
Se suspenden el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Ujú. Bueno, veamos los efectos del paro ilegal. Artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o los patronos lo realizaren, produce los siguientes efectos. A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata y para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. B. Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidas. Y C. Da lugar en cada caso a la imposición de la multa de ley, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Las Bien. mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Vean, 3 efectos. Primero, nos faculta a nosotros para pedir la reinstalación. Pero si nosotros no estamos de acuerdo, pues podemos pedir que nosotros nos retiramos de la empresa con una causal imputable al patrono y tendrá derecho a pagarnos las prestaciones de ley, especialmente nuestra indemnización. Para eso nosotros tenemos un plazo de 30 días. Pero puede ser el punto número 2. Hace incurrir al patrono que debe de reanudar los trabajos y pagar a los trabajadores todo el tiempo que duró el paro. Esa es otra circunstancia que se puede dar. Y la tercera, que por supuesto, como infringió normas en materia laboral, va a ser sujeto a una multa de conformidad con la ley, dependiendo de la gravedad de aquellas contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo. Y por supuesto, si hubiera otro tipo de responsabilidades, pues ya serán los tribunales de orden común quienes lo juzguen. Esos 3 efectos va a producir un paro ilegal. Vamos a ver qué dice el 248. Artículo 248. La reanudación de los trabajos se debe hacer de acuerdo con las normas del artículo 75. Bueno, entonces yo quisiera pedirles algo. Para efectos del examen, entra en el examen el artículo 70, el artículo 71, artículo 72, 73, 74 y 75 relativos a la suspensión. No sé si, compañera, no sé si tenés tu código ahí, que pudiéramos darle lectura al artículo 75. Sí, lo tengo, licenciado. Por favor. Artículo 75. La reanudación de los trabajos debe ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono para el solo efecto de tener por terminados, sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en que dicha inspección recibió el respectivo aviso escrito. La Inspección General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores y para facilitar su labor, el patrono debe dar todos los datos pertinentes que se le pidan. Si por cualquier motivo la inspección no logra localizar dentro del tercer día, contado desde que recibió todos los datos a que se alude en el párrafo anterior, a uno o a varios trabajadores, debe notificar a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se ha de publicar por 3 veces consecutivas en el Diario Oficial y en otro de propiedad particular que sea de los de mayor circulación en el territorio de la República. En este caso, el término de 15 días corre para dichos trabajadores a partir del día en que se hizo la primera publicación. Bueno,
Ese, por favor, entonces, quedamos clarito de qué es la forma a ustedes de iniciar nuevamente las labores en caso de estas instituciones. Entonces, vamos hoy, bueno, la de 249 dice que todas las disposiciones, el 239, ¿se recuerdan? Estamos lo que estamos en el segundo párrafo, que si durante un paro se hubieran cometido algunas violaciones que quedan sujetas precisamente a ser sancionados los patronos o los trabajadores, de sancionados por los tribunales comunes. Y el 243, pues que ya le hemos dado lectura anteriormente, que se refiere, vamos, aquí lo tenemos, que se refiere precisamente a las limitaciones a la huelga, ¿va? Quienes no podrán realizar la huelga, igual es aplicable a los patronos, cuando habla de los hospitales, cuando habla de las fuerzas de seguridad y le habla también a los trabajadores de empresas de transporte. Esos tampoco son aplicables los paros a los patronos. Con eso terminaremos lo que es el paro, que les digo, es una institución bien compleja, porque en Guatemala no va a ser aplicable por la forma precisamente que esté estructurado el sector empresarial o están representados los patronos en Guatemala, que es a través de las cámaras y de una coordinadora que tienen a nivel general. Ahora vamos a algunas disposiciones comunes a la huelga y al paro. En este caso es para ambos. Vean qué interesante, 253. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidente, enfermedades, maternidad, vacaciones u bien otras causas análogas. Responsabilidad por delitos o faltas. Artículo 254. El hecho de que un paro o una huelga terminen por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial no exime la responsabilidad de quienes hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Segundo párrafo del artículo 239. Medidas precautorias. En caso, artículo 255, en caso de la huelga o el paro legalmente declarados, los tribunales de trabajo y previsión social, a pedido de parte interesada, no tiene que pedir la parte interesada, dispondrán la clausura de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte, con el objeto de respetar de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. Si se dan cuenta, a solicitud de parte, puede disponer de la clausura del establecimiento del negocio. En caso de la huelga o paros ilegales, aquí fue lo legal, ahora lo estamos hablando de los ilegales, o en caso del paro o huelgas consumadas de hecho a petición de parte, en este caso sí, o de oficio, los tribunales de trabajo podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite, para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o laboral. Acuérdense que estamos hablando de situaciones de hecho, estamos hablando que no se cumplieron con los requisitos, ya sea en la huelga o el paro. En ese caso, el juez, a petición de parte o bien de oficio, puede decretar medidas para que se respete el derecho al trabajo de quienes no apoyan un movimiento de esa naturaleza o bien para no afectar los intereses de la producción. Entonces, ¿qué medidas puede tomar? Precisamente que se mantenga la apertura de la empresa, evitar que evitar de que por cualquier motivo la empresa pueda cerrar. Entonces, sí puede dar esta medida precautoria. Es entendido que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley que regulan la negociación colectiva, paro o huelga. Artículo 200.
56. Esta es la irrenunciabilidad de la huelga y el paro. Son irrenunciables, no se puede. La ley no lo permite. Pero sí se puede suspender su derecho, ya sea por disposición de ambas partes o bien por disposición judicial. Artículo 256 del Código de Trabajo. El derecho de los patronos al paro y el derecho de los trabajadores a la huelga son irrenunciables. Ahí existe una coma, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se compromete a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que haya suscrito entre patronos o patronos de que se trate y el 60% de sus trabajadores. El primer requisito será dar una cláusula que van a suspender ese derecho de huelga, debe ser firmada por el patrono o bien por el 60% de los trabajadores. Igualmente, los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender pueden suspender el ejercicio de estos derechos por un tiempo no mayor de 6 meses, siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico-social lo considere indispensable para obtener mayor equilibrio en las relaciones patrono-trabajador. Las dos circunstancias, porque ambas partes así lo deciden, o bien por disposición legal, pueden suspender el derecho a huelga, pero no renunciar al mismo. Estas son las disposiciones comunes tanto para uno como para el otro, ¿sí? Entonces, y por último, quisiera que analizáramos este decreto. El decreto 71-86, que en su parte de considerando dice lo siguiente: que los trabajadores del Estado y sus entidades autónomas y descentralizadas son parte de la clase trabajadora en general, por lo que se hace necesario regular el ejercicio de los derechos de libre sindicalización y huelga que les garantizan los artículos 102, inciso Q, y 116 de la Constitución Política de la República, sujeto únicamente a lo que preceptúa esta ley. Considerando que careciendo nuestro ordenamiento legal de disposiciones pertinentes que rijan el ejercicio del derecho de libre sindicalización y huelga de los trabajadores del Estado, es imperativo emitir las mismas adecuándolas a nuestra ley fundamental. Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso A, de la Constitución Política de Guatemala, de la República de Guatemala, decreta Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Ahora sí voy a pedir favor que alguien me apoye dándole lectura a estos artículos. Por favor, veamos el artículo número 1, que hicimos énfasis, pero lo vamos a leer nuevamente para que nos quede grabado. ¿Quién nos pudiera apoyar, por favor, con darle lectura desde esta en pantalla? Si quiere el apoyo yo, licenciado. Por favor. Muy bien. Artículo 1. Derecho de sindicalización. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Bueno, entonces estamos claritos todos, a excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Claro, ya hablamos que en hospitales, el transporte que está en viaje, hay ciertas limitantes, pero definitivamente quienes no tienen derecho a sindicalizarse ni ir a la huelga son las Fuerzas Armadas y la Policía. Si yo la anotara en un examen, el Ejército, ¿qué me diría usted? Efectivamente son las Fuerzas Armadas. Veamos qué dice el artículo número 2, por favor.
Artículo 2. Constitución, organización y funcionamiento. Para la constitución y organización de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, así como para la regulación de su funcionamiento y el ejercicio de sus derechos, los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas estarán sujetos a lo que dispone el Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República, en lo que fuere aplicable y no contrarie preceptos constitucionales. Bueno, estamos claritos de que primero vamos a utilizar esta ley, que no da mayor procedimiento a ustedes, pero vamos a hacer aplicable toda la legislación en Guatemala en relación a la sindicalización y efectivamente la institución de la huelga. Por eso también va a ser aplicable el Código de Trabajo, decreto 1441. Veamos el número 3. Artículo 3. Formas de organización sindical. Los trabajadores a que alude el artículo anterior podrán constituir y organizar sindicatos por organismo del Estado, ministerio, entidad autónoma o descentralizada, o por dependencia o gremios. Es interesante, les digo, porque por ahí me está hablando una entidad del Estado que lo tiene por gremio y son trabajadores 029. Es una entidad del Estado. La vamos a ver más adelante. Por lo menos vamos a hacer comentario. Este pues fue el que yo le di lectura anteriormente, que hablamos todo el procedimiento. Sí, todo el procedimiento. Este pues ya le dimos lectura, no lo vamos a leer nuevamente. Veamos ahora el número 5. Vamos a ver los sujetos procesales. ¿Cuáles son en la vía directa y cuáles son en la vía jurisdiccional? En la vía directa, que yo les digo aquí donde comencemos a confundir porque mencionan el artículo 374 y el 374 hemos hablado hasta la saciedad, que es el arreglo directo, no en la vía directa. La vía directa creo que la regula, si no estoy mal, el artículo 51. Alguien que nos la pudiera buscar ahí nada más para confirmar esto, donde habla de que los 30 días de la vía directa, de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si es el 51, el inciso C. Sí. Léete nada más el C, por favor. Muy bien. Inciso C, artículo 51. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios, el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima. El proyecto de pacto, a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores, si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. Para este efecto,
De ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudiere presentar tal comprobación en el pliego de peticiones, se harán constar los puntos en que existe conformidad y en los que no la hay, a fin de que el Tribunal de Coalición pueda comprobar. Ahí estamos bien. Muy bien. Yo quería ver nada más que estamos hablando de la vía directa y los 30 días. Veamos, regresemos a los sujetos procesales en la vía directa y en la jurisdiccional. Y es donde yo les digo que aquí confunde un poco estos términos. Por favor. Artículo 5. Sujetos procesales. Son sujetos procesales. A. En la vía directa por el Estado, los funcionarios que ejerzan la dirección de la entidad que se trate y por los trabajadores, el sindicato o comité ad hoc, integrado en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo. Pueden intervenir, además, cualquiera otros amigables componedores, tanto sindicales como personeros de la Oficina de Servicio Civil o de Ministerio Público. Y B. En la vía jurisdiccional, conciliación, el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas. La representación será ejercida por quien designe específicamente la autoridad máxima del Ministerio Público, pudiendo acudirse en consulta al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina de Servicio Civil y a la dependencia afectada por los trabajadores, el sindicato respectivo o el comité ad hoc establecido conforme la ley. Sí, aquí les decía, no podemos confundir nosotros el comité ad hoc. En las sentencias de la mayoría de los órganos jurisdiccionales, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, hablan del comité ad hoc como esos 3 delegados del sindicato. Claro, aquí únicamente cuando hace referencia al 374 es donde aparece la palabra comité ad hoc, comité permanente o comité ad hoc. Tomémoslo como que está haciendo referencia a esa palabra, ¿sí? Pero el 377 nada más habla que son 3 delegados, pero en la sentencia esos 3 delegados le llaman comité ad hoc, ¿sí? Por favor. Y el 374 es el arreglo directo, no tiene absolutamente nada que ver con el planteamiento de un conflicto que inicia a partir del 377. Entonces ahí está quiénes son los sujetos procesales en la vía directa y también en la vía jurisdiccional. Veamos esto que es interesante porque habla de los miembros del organismo judicial. Veamos la jurisdicción y competencia, por favor. Artículo 6. Jurisdicción y competencia. Son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica donde tengan los trabajadores su principal centro de ejecución de sus labores. Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelación de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. Para los efectos correspondientes, el Estado deberá formular sus listas de integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, haciéndolas llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año, por medio del Procurador General de la Nación. Bueno, vean, me interesaba a mí, ¿se recuerdan que tenemos un artículo? Aquí estamos, vamos a ver. ¿Se recuerdan? Aquí estamos, 294. Vean lo que dice acá. Primero dice que cuando son trabajadores del... Bueno, primero se integran aquí también los tribunales de conciliación y arbitraje. En el derecho laboral del sector privado dice que las organizaciones sindicales y de patronos tienen hasta el último día hábil del mes de noviembre para poder enviar los listados de quienes van a integrar los tribunales de conciliación y arbitraje.
representante de patronos y trabajadores. En este caso, que son trabajadores del Estado, dice que a través del Procurador General de la Nación van a hacer llegar esos listados en el mes de enero para integrar los tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, esto es lo mismo que hemos hablado nosotros, que eso que sea del Estado, entramos al 377, el planteamiento del conflicto. Solo que aquí hay dos cosas bien importantes. Primero, dice que todo lo que los conflictos de carácter económico social van a conocer quiénes van a conocer, ¿sí? Dice, si se trata de conflicto de trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su Cámara Respectiva. Primero, estemos bien claros que no hay Cámara Laboral, no hay Cámara Laboral. Hay Cámara nada más de Cámara de Amparos y Antejuicios, Cámara Civil y Cámara Penal. No existe otra Cámara. Entonces, va a conocer posiblemente la Cámara de Amparos, pero no pueden conocer las otras. Entonces, por favor, no hay Cámara en materia laboral. Dos, vean, como una excepción, porque si se recuerdan cuando leímos el artículo 294 del Código de Trabajo, en el último párrafo dice, los tribunales de conciliación y de trabajo conocerán en primera instancia. O sea, todo lo demás lo van a conocer en primera instancia, pero cuando se trate de trabajadores de el organismo judicial, van a conocer las salas de trabajo y previsión social. Pregunta de examen, por favor, ¿sí? Y en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia. Y queremos claro que no existe Cámara. Bueno, el 7 ya es la validez y el 8 igual, ustedes que están exentos y la derogatoria. ¿Podría repetir ahí, profesor? Disculpe. No hay pena, entonces espérate, solo déjame hacer. Bueno, les decía, por ejemplo, en el sector privado y todas las demás entidades autónomas y todo, va a conocer en primera instancia los tribunales de conciliación y arbitraje. Pero vean, cuando son trabajadores del organismo judicial, quien va a conocer en primera instancia van a ser las salas de trabajo y previsión social, ¿sí? Las salas de trabajo y previsión social. Ellas van a conocer en primera instancia, no va a conocer el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en primera, no va a conocer en primera instancia, ¿sí? Va a conocer directamente las salas de trabajo, es la excepción que se da en ese sentido. Eso se hace para que no haya conflicto de interés, ¿verdad? Claro, exactamente. Exactamente, por eso. ¿Sabes por qué? Porque imagínate que sea un conflicto de jueces y quien integra, quien es el presidente de un tribunal de conciliación es el juez de trabajo. Entonces habría conflicto de intereses porque representa un sector de la clase trabajadora. Las salas, acuérdate que son magistrados electos cada determinado tiempo. Pero entonces, por evitar conflicto de intereses, es que la ley prevé. Pero esa es una bonita pregunta de examen, ¿oíste? Que en primera instancia, en los trabajadores del organismo judicial, en el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social, conocen las salas de trabajo y previsión social. Y para que pudiéramos terminar también, me gustaría otro asunto que quería plantearle como preguntas de examen. ¿Se recuerdan? Se han dado dos circunstancias últimamente en Guatemala. Oye, la primera es una declaración que hace el señor presidente, creo que el día de ayer o el día de hoy, no estoy seguro si fue ayer o fue hoy. Pero ¿a qué me quiero referir para pregunta de examen? Me quiero referir a que los trabajadores jubilados, ¿sí?, del Estado, el presidente a través del Ejecutivo, pues el Ejecutivo está hablando exactamente que se les va a dar un incremento de un 10%, salvo que existan impugnaciones, salvo que se modifique, pero va a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuánto fue el último incremento que tuvieron los jubilados del Estado? El 10% que el presidente habló hoy. 2. Los jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recientemente voy a un depósito donde el Instituto Guatemalteco de Seguridad, sus jubilados, o sea, todos los trabajadores del sector privado que están jubilados por el Seguro Social, les dio un bono de 500 quetzales. Como vamos a ir hablando de la parte actualizada del derecho, por favor tomar en cuenta esos dos aspectos para efectos de examen. Bueno, yo creo que
lo vamos a dejar por ahí. Solo quería referirme a dos temas. Primero, no sé si hay inconformidad con los resultados del examen, de las notas. Pues platiquémoslas de una vez, porque acuérdense que ya aquí ya nos vamos a la etapa final. Nos quedan 6 clases que vamos a conocer: la previsión social, que es la educación, la recreación, la colocación de empleos. Vamos a ver lo más importante del Seguro Social y esos grandes programas que tiene precisamente el Seguro Social. Con el examen todo bien, no hay inconformidad, no, pues aparte que si usted, pues mejor que nadie se evaluó. Yo creo que el trabajo ayudó muchísimo para que mejoraran las notas. Un par de inconvenientes que tuvimos: alguien que hizo el trabajo, lo dejó en pantalla, pero nunca lo envió. Pues ese ya lo corregimos hoy de una vez, por eso se modificaron los cuadros. Y otra compañera que no le habíamos anotado la nota del examen. Entonces quiero que revisen bien sus notas para que estén seguros. Y así entramos a la etapa final, que ya nos quedan 6 clases. Tenemos una clase un día antes del examen, y esa pues lo que quisiéramos, qué bien, Mar, que lo que quisiéramos era de que ese día pues quisiéramos que encendiéramos todas las cámaras para podernos conocer, para podernos saludar. Y si todavía tenemos tiempo, creo que de repente los que puedan vamos a tener el fin de semana que corresponde. De repente vamos a ver si tenemos tiempo, de los que puedan, por supuesto, y los que quieran, ver si nos tomamos un café para podernos conocer. Y si no, pues vamos a encender las cámaras para podernos conocer el último día de clases. Así de que, pues, si no hay preguntas, si todo está bien, hay que ser convivio, David. Pues está bien, Ana Rebeca. Está bien, Ingrid. Sí, yo les digo, pues, yo personalmente, no, y Flori todavía, fíjate que las cosas que a mí me emocionan es que, por ejemplo, el día viernes llegó, muy bien, fíjense que una alumna que fue alumna nuestra ya se está graduando. Muy bien, Ana. Se está grabando. El viernes voy a estar yo de padrino de ella. Pero más que ser padrino, lo que me emociona es de que se está graduando usted. Eso me emociona. Le ha costado muchísimo el fallecimiento de familiares muy cercanos, de su mamá, y ha sido muy difícil para ella. Y me va a contar que gracias a Dios, pues ya tiene su examen de graduación este viernes. Y también que bueno que las autoridades también, no importa las limitaciones que se tengan, lograron construir un espacio físico para poder graduar a nuestros egresados. Y pues espero en Dios un día también estar con ustedes ahí, de que estén terminando. Así de que a echarle ganas a todos los cursos, no únicamente a laboral, sino a todos. Nos queda únicamente el último tema de previsión social. Es un poco extenso, pero tenemos 4 o 5 clases para poderlo desarrollar. Nos va a dar todo el tiempo para conocerlo y poderlo comentar. Bueno, pasen buena tarde, pues, y espero en Dios de que todo haya salido bien y que también en los otros cursos les vaya muy bien. Gracias, licenciado. Pase feliz tarde. Gracias, Ofelia. Te cuidas. Adiós, Ingrid, Jacqueline, María Fernanda, Gustavo, Alan, David.